Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ahora vamos a comenzar dialogando una teoría. Es posible que no entiendan nada de lo que voy a mencionar ahora. Pero lo que voy a estar mencionando, vamos a ir detalle por detalle en todo el curso, ¿ok? Pero es importante que conozcan qué es lo que van a utilizar. Y R es un lenguaje que se conoce que es basado en funciones. Tiene dos estilos. Lo que le llaman, realmente es un Object Oriented Programming, una programación orientada en objetos. Pero también puedes trabajar como un lenguaje basado en funciones, on Functional Programming. Y Functional Programming, esto significa que ciertas propiedades técnicas y estilos de resolución de problemas, básicamente lo que significa aquí resolución de problemas es que tú necesitas trabajar algo con datos y ese algo que tú vas a trabajar, lo vas a trabajar utilizando funciones. ¿Ok? Y vamos a definir funciones en unos minutos. Así que cuando estamos diciendo que estamos trabajando con Functional Programming, básicamente lo que está diciendo es que cuando tú vas a trabajar un problema de datos, lo vas a resolver con una función. ¿Ok? Quédense ahí. Vamos a ver qué significa eso ahora. Wow, aquí está tronando y heavy. Me encanta, de hecho. ¿Qué es una función? Una función es un conjunto de declaraciones organizadas para realizar una tarea específica. Y a ustedes yo le presenté una función hace unos momentos. De hecho, dos funciones. Aquí hay tres funciones. Una que se llama RM, una que se llama ls y una que se llama read.csv. Por lo tanto, yo utilicé esta función ls para decirle a mi computadora, búscame todos los objetos que existen en mi ambiente global. ¿Ves que ejecuté esta función? Es nada más esta. Voy a copiarla acá. Mis datos. Por lo tanto, esta función me dice que en mi ambiente global están mis datos. Mírenlo aquí, como tengo una interfase de desarrollo, esta interfaz de desarrollo me permite, está diseñada para yo tener esta pantalla, y es una de las pantallas que yo más utilizo. Puedes decirle tener history, ¿verdad? Aquí connection, depende de lo que estés utilizando, pero esta te permite ver básicamente lo que te dice esta función, que es que tengo mis datos. Ahora, dentro de esa función, escuchen, esto es importante de aquí al futuro. Dentro de esta función, esta función está contenida dentro de otra función. Así que estoy anidando dos funciones. Y esta función se llama RM, remove. Ahora, si mi problema, se recuerdan que uno de los conceptos de estrategia es resolver cualquier problema en pedazos pequeños. Si mi problema es remover un objeto de mi ambiente de trabajo, ¿cómo yo sé que remove, cómo yo sé que RM es esa función adecuada? ¿Quién me contesta? ¿Cómo yo sé que esta función? Acuérdense, hay hay 22,000 paquetes. Así que exponencien eso por funciones. El signo de preguntas, RM, ahí tenemos y aquí aprendemos sobre la función. El remove, o le podemos decir help, RM. Pero para hacer esto necesitamos saber la función, porque esto nos ayuda a entender cuáles son los argumentos de esa función. Ahora, previo a
antes de saber qué es RM, ¿qué yo hago? ¿Cuál era la estrategia? Hay 4 formas que mencioné. Y es la mejor estrategia que tenemos hoy en día. How to remove an object in R. Voy a copiar esto. Pues lo voy a utilizar. Remove. Y rápido. Remove an RM can be used to remove object. Así que este es nuestro acceso al conocimiento del mundo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a un Large Language Model. Ahora, nuevamente, tengamos cuidado con esto. ¿Por qué yo mencioné en qué momento yo menciono que yo voy a utilizar un Large Language Model? De hecho, o cualquier información de la web. How to remove? Dice, in ARM, you want to remove an object from the environment, you can use RM. Perfecto. RM, el objeto. Remove, esto fue lo que hice. Remove list. ¿Ves? Y leen los ejemplos. De igual manera, para no darle promoción a una sola compañía, vamos aquí a bar. Paste. Básicamente lo mismo. You can use remove. Así que debe ser bastante cierto que utilice remove porque tengo 3 fuentes diferentes que me dieron lo mismo. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de saber si esto es correcto? Pues como estamos en programación, yo lo pruebo. Remove me. Ay. Y desapareció. ¿Ok? Así que yo utilizo un Large Language Model cuando, de hecho, cualquier información, cuando yo puedo verificar inmediatamente que me dio la información correcta. En este caso, yo obtuve 3 fuentes diferentes y ejecuté inmediatamente y resolví el problema que yo quería. Así que sí, ¿ok? Me resolvió. Y si se equivocó, digamos como hubiera dicho, miren lo bueno de programar. Ahora yo puedo volver a llamar con un solo ejecutable. Si me hubieran dicho, utiliza RD, pues básicamente hago RD y sale un error. Y comienzo a buscar. Ah, bueno, esto se equivocó. Este Large Language Model se equivocó. Está equivocado, pero no me afecta porque me dio el error y no tiene mayores consecuencias. Ahora, si yo le digo a un Large Language Model, ¿quién fue el 8º presidente de Puerto Rico? Y a lo mejor te das una historia del 8º presidente de Puerto Rico. En Puerto Rico no hay presidente, hay gobernadores, ¿verdad? Porque estos lenguajes te puede decir que no, pero también se puede equivocar. O tú le dices, redáctame, vamos a hacer la prueba. A ver cuán gracioso es esto. Ok, el 8º presidente de Puerto Rico, de acuerdo con la historia, hasta septiembre de 2021 fue don Luis Muñoz Marín. Se lo inventó completamente. Ok, Luis Muñoz Rivera existió y fue un gobernador de Puerto Rico, pero no fue el 8º presidente. Así que tú le preguntas eso, tú le encomendaste, depende como tú preguntes, tú encomendaste y él te va a dar una contestación. Ahora, si tú le das copy y lo entregas a tu maestra, si fuésemos estudiantes, ¿verdad? Son una asignación de estudiantes, te colgaste.
dependiste de algo que o te contesta lo que tú quieres saber o alucina porque el mundo desafortunadamente está lleno de desinformación. Desinformación que es a propósito, pero nosotros los que trabajamos con datos generamos desinformación por utilizar mal la ciencia. De hecho, mis clases están enfocadas en minimizar el riesgo de generar desinformación mediante la buena utilización de la epidemiología y la estadística. ¿Ok? Así que ven, esto es un ejemplo de que si yo hubiese utilizado esto, hubiera sido erróneo y no tengo una manera inmediata de verificarlo. Tengo que ir a la revisión de literatura, a los libros, a la historia verídica que está publicada en los libros para ver si esto que redacto es correcto. Y quería traerle este ejemplo porque se abusa de estos modelos de predicción, pues estos son modelos de predicción y hay que saber cómo utilizarlos. Pero si estamos programando, pues no hay problema porque verificamos de manera adecuada. ¿Ok? Todo esto son estrategias. Vamos. Y repasamos. Una función es un conjunto de declaraciones organizadas para realizar una tarea específica. Y vimos un ejemplo como utilizamos dos funciones para un objeto particular. ls para buscar para un objetivo particular. ls para buscar un objeto y remove para eliminar de mi ambiente ese objeto. Ahora, las funciones en R o un buen programa que sea basado en funciones esas funciones deben tener dos características. Uno, que sean funciones de primera clase. En R esto significa que puedes hacer con una función muchas de las cosas que puedes hacer con un vector. ¿Quién sabe lo que es un vector? No tienen que saberlo, pero ¿alguien sabe qué es un vector? Ahora, este es el momento en que les pido que estén conmigo, escuchen, porque cada una de las palabras que voy a mencionar ahora, que no van a conocer, las vamos a estudiar una a una y las vamos a practicar. Así que con una función que ya vimos, y vamos a dar más ejemplos de funciones, puedes hacer todas las cosas que puedes hacer con un vector. Les voy a dar el ejemplo de un vector. Un vector es esta columna. Es unos números organizados de forma tabular. ¿Okay? Aquí tenemos 5 vectores agregados en un conjunto de datos. Esta es una representación de un vector. Y el vector lo puedes visualizar de esta manera también. Mi datos. Ahí está el vector de edad, de age. Lo puedes observar de esta forma tabular o sencillamente separando esos números del resto de la matriz de datos. Eso es un vector. Así que todo lo que tú puedas hacer con una estructura como esta, que se llama vector, lo vas a poder hacer con una función. Puedes asignarle variables, puedes almacenarlas en listas, pasarlas como argumento a otras funciones. Lo que acabamos de hacer aquí. Lo pasamos como un argumento ls, que es una función, la pasamos como el argumento de rm, del argumento list de rm. Este list es un argumento de rm. Puedes crearlas dentro de funciones y devolverlos como resultado de una función. Así que en una función de primera clase puedes hacer todo esto. Puedes asignarle variables, almacenarlas en listas, pasarlas como argumento a otras funciones, crearlas dentro de funciones y devolverlos como resultado de una función. Todo eso lo vamos a ver. Y son puras. La salida solo depende de la entrada.
Básicamente es que a esa función tú le das unos datos y va a devolver un resultado única y exclusiva específicamente a esos datos que tú le introduciste, ¿ok? No te va a buscar más nada en el ambiente. Ella va a trabajar con lo que tú le diste. ¿Qué es lo que te devuelve? Bueno, depende como el programador decidió que esa devolución, esos resultados fuesen desplegados. Y en el mundo de R, pues hay diversos programadores con diversas formas de programar y necesidades y van a entregar resultados de diversas maneras. Vamos a estar estudiando un paquete, una filosofía aparte de R en este curso que se enfoca que todo resultado sea un data frame o un table. Y lo vamos a definir también. Y la función pura, la función no tiene efectos secundarios. Lo que significa es que no hace nada más que lo que tú le dijiste que hiciera. Aquí solamente va a utilizar lo que tú le dijiste que utilizara y aquí es que va a ejecutar única y exclusivamente lo que tú le dijiste que ejecutara. Por lo tanto, las funciones en R deben tener estas características y estas características. Esto es importante porque a medida que ustedes vayan desarrollando experiencia, van a decir, espérate, este proceso me toma mucho tiempo y yo voy a generar una función. Aunque sea sencilla, aunque sea una función de 5 líneas, pero ya ustedes saben que tienen que tener estas características. Y si cuando utilizan una función no cumple con alguna de estas dos clases, que sean puras o de primera clase, entonces ustedes van al help, al mailing list de R y redactan: saludos, desarrolladores de R, estoy utilizando esta función particular, no obstante me está generando unos efectos secundarios. Entiendo que bajo la filosofía esto no debe suceder. Será un bug, será un insecto. Y esto sucede todos los días. O sea, estos son mensajes diarios que suceden. Y el autor de ese paquete particular te va a contestar: muchas gracias, voy a revisar. Y va posteriormente a contestarte: es que lo está utilizando mal, es que pues eso fue por diseño específico por tal razón, o realmente es un error y lo va a enmendar. ¿Ok? Todo eso puede suceder. Funciones en R. Las funciones en R tienen nombres, todas tienen nombres, argumentos, valores de retorno y documentación. Si alguna de estas no cumple, entonces no es una función bien diseñada. Lo más importante es la documentación en términos de con la documentación. Tú sabes si esto existe o qué son los resultados de esa función. Y este es la sintaxis original de R. La siguiente. Tenemos el nombre, function name, nombre, argumentos. Los argumentos van a estar encapsulados en paréntesis. ¿Ok? Así que tenemos un nombre de una función, abres y cierra paréntesis y comienzas a decirle argumento 1, el valor de ese argumento, etc. Pueden entender todos los argumentos que sea. Esto es análogo, por ejemplo, a esta función que se llama rnorm. ¿Qué es rnorm? Pues vamos al help. Vamos a ver qué es rnorm. Help rnorm. Y te dice rnorm es un random generation
un generador aleatorio de una distribución normal con promedio igual a mean y standard deviation equal to SD. Por lo tanto, miren error norm aquí. Recuerdan que debe tener documentación. Estamos en la documentación de función particular. Mírenla aquí, error norm. Los argumentos, como los mencioné, están contenidos entre paréntesis. Pero, ¿qué significa N? ¿Qué significa mean? ¿Qué significa SD? Bueno, pues entonces, en la ayuda estándar de un paquete, de un lenguaje, debe tener los siguientes secciones. Primero, ¿de dónde viene esa función? Aquí viene del paquete stat. ¿Cuál es el nombre general de la función? De Normal Distribution. Tiene una descripción. Su utilización con sus argumentos. ¿Okay? Lo vimos aquí. Debe tener argumentos. Y esta función tiene 1, 2, vamos a ver, n, 1, 2, 3 argumentos. ¿Qué significan esos argumentos? Pues vamos a la documentación. N, número de observaciones. Si el largo de n es mayor que 1, ese número es el que va a obtener para generar la función, ¿verdad? Es el largo que va a requerir para ejecutar la observación. Mean, ¿cuál va a ser el promedio de ese vector? Y SD, ¿cuál va a ser la desviación estándar? Así que a base de esta descripción, de esta documentación, lo que me está diciendo es que yo quiero hacer una distribución normal aleatoria de 1000 observaciones con promedio de 100 y una desviación estándar de 10. Es lo que estamos haciendo aquí. Si copiamos esto, copy, lo llevamos a RStudio, ejecuto, mírenla aquí. ¿Okay? Ahí está mi vector de 1000 observaciones y debe tener un promedio de 100 y una desviación estándar de 10. ¿Por qué? Porque esto se genera a base de unas funciones matemáticas ya probadas. Básicamente es la ciencia de la matemática y estadística implementada en un paquete estadístico. Y si ustedes quieren probar eso, ¿cómo es la mejor prueba para ver si eso es cierto? Pues vamos a graficarlo. Y aquí estoy. Observen lo que mencionamos ahorita. Tengo una función que la estoy poniendo, una función con sus argumentos, que la estoy incluyendo como argumento de otra función. Miren el promedio. Y ahí lo pude corroborar. Promedio de 100. ¿Cuál es? ¿Verdad? Y el promedio lo tomamos en el próximo curso. Hablamos sobre el promedio. Desviación estándar, pues miren, sí, de 100 a 90, 90 a 80, de 80 a 70, 110, 120, 110, 100. Así que lo generó bien. Si esto no llegase a suceder, ustedes le escriben al programador. Aquí está sucediendo algo, esto no me hace sentido. Teóricamente esto no está bien. ¿Ok? Y ellos te van a contestar, fue que utilizaste mal la función, no es la función correcta, o tienes razón, es un bug y necesitamos arreglarlo. Todo eso puede suceder. Por eso es que le mencioné antes de redactar, es importante que pregunten las dudas, pero antes de preguntar tienen que hacer bien la búsqueda y tienen que estudiar bien el problema.
especialmente porque hoy en día la mayoría de las preguntas están contestadas. ¿Okay? Ahora, a medida, nuevamente, hay miles y miles y miles de funciones, pero no obstante, a medida de que ustedes vayan utilizando el lenguaje que ustedes decidan, va a haber conceptos y funciones que se le van a grabar, ¿ok? Se van a acordar y pero les aseguro que son tantas y tantas funciones que todo el momento va a ser una búsqueda de literatura, qué significa esa función en términos teóricos y cómo yo utilizo esa función adecuadamente. Porque aquí vemos una función de 3 argumentos, pero hay funciones que tienen 20, 30 argumentos. Por ejemplo, vamos a ver LM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 argumentos. Y cada argumento entonces tiene detalles. O sea, para utilizar esta función no es utilizarla. Nuevamente, yo puedo decirle, yo puedo hacer data algo que les quiero enseñar, si utilizan un ambiente de desarrollo integrado, van a ver que él mismo te va contestando. Él mismo te va dando opciones y filtrando. Ok, el que yo quiero utilizar es este. De igual manera, con funciones, lo hace. Él te va a ayudar a ejecutar. De igual manera, ven aquí que tiene colores, lo que son funciones, argumentos, te facilita la visualización. Llamé aquí los datos de Air Quality, los datos de R. Como les presenté, creo que el sábado les presenté esto, ¿verdad? Yo puedo hacer una regresión aquí. Voy a hacer, mira, aquí esto dice esto, data, ok, lo copio, paste. Miro aquí cuáles son las variables. Data igual Air Quality. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Ozone. Otra estrategia. Hay que aprender a leer los errores. Este error que te despliega siempre es bien valioso. ¿Ok? Hay algunos errores complejos y otros sencillos como este. Me equivoqué de nombre. Generé un modelo de regresión. Fue sencillísimo. Agarré, copié la función, puse los datos y salió una información. Ahora, utilicé bien ese modelo, lo ejecuté bien, sé lo que significa. Ya esto no es programación, es ciencia. Es entender es entender la estadística. ¿Ok? Nuevamente, esto es un ejemplo de que tú le vas a dar una información a la función, va a desplegar algo. ¿Entiende lo que estás haciendo? Son dos cosas diferentes. Ahora, aquí estamos aprendiendo a utilizar el paquete. Todos son estrategias. Esta estrategia que le estoy dando ahora es para no generar desinformación. La función siempre va a desplegar algo. ¿Ustedes conocen lo que significa eso? Son dos cosas. Si no lo conocen y lo publican, están desinformando. ¿Qué significa un modelo de regresión, promedio, etcétera? Pues entonces lo trabajamos en los otros cursos. Pero para mí es bien importante que tengan consciente ese concepto de que siempre va a desplegar algo la función. Es importante desarrollar un buen vocabulario del lenguaje a utilizar. Y eso es con la práctica. Otro ejemplo, set.sit. Set.sit te ayuda a decirle a la computadora, yo quiero que mi próxima función, aquí ya estoy dando un ejemplo de cómo ir generando vocabulario. Set.sit se utiliza mucho esa función. Y lo que te hace es que es una semillita donde tú le dices,
Cuando tú ejecutes la próxima función, vas a utilizar exactamente los mismos datos. Si yo ejecuto rnorm 20 min sd una vez, vamos a hacerlo para que vean. Y voy a hacerlo de nuevo. Observan que no tienen los mismos números. Miren el primer elemento, escuchen como yo digo, el primer elemento de este vector de 20 elementos, de 20 observaciones, es 12. Y a pesar de que ejecuté nuevamente, pero esta es una función de generar una distribución aleatoria, por tal razón no te va a dar los mismos números. Ahora, si yo quiero que una y otra vez me dé los mismos números, ¿por qué? Porque quiero hacer una clase, porque estoy haciendo unas simulaciones que dependen de las mismas distribuciones, pues yo le digo set.sit, el número que ustedes entiendan, vamos a ponerle 20, y ahora digo rnorm. Ahora digo set.sit de nuevo, rnorm, y ahora sí es exactamente los mismos números. ¿Ok? Para eso es set.sit. Básicamente te dice cuando tú generes ese número aleatorio, qué números vas a utilizar. Y si quieren saber un poquito más de set.sit, pues nuevamente set.sit. ¿Ven cómo él mismo me va ayudando? Set.sit. Ahí está, ya no tengo que redactarlo. Ahora aprieto como está sombreado, ahora aprieto Enter y ejecuta solo. Y otra vez. Un vector íntegro que contiene un random number generator state for random number generation in R. ¿Ok? Eso es otro ejemplo. Y ahora lo que hice básicamente entonces es comenzar a introducir un vocabulario. Vector, número aleatorio, pero más importante aquí es set.sit rnorm. Ese es el vocabulario de R. No se lo tienen que recordar ahora. ¿Cuándo es que ustedes van a utilizarlo? Cuando en su objetivo necesiten generar un número aleatorio una y otra vez. Está en su mente su objetivo. ¿Eso es lo que quieren hacer? Pues van al buscador. Después de ir al buscador de internet que le dice es set.sit, ¿cómo se usa? Y ese es el proceso siempre, ¿ok? Así que no se pongan tensos de que son muchas funciones las que van a ver. Lo importante es que vayan aprendiendo cómo utilizarla, cómo buscar la información y cuál es. Y lo más importante de este curso es la gama de posibilidades y el poder que van a tener, porque van a saber, wow, yo cuando desarrolle esta destreza voy a hacer realmente lo que yo quiera hacer con los datos. Voy a tener esa flexibilidad de yo mismo poder ejecutar con confianza y con flexibilidad. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una función R? Tiene lo que se llama los formats, body y el environment. Formats es la lista de argumentos que controlan cómo se utiliza la función. Ya vimos unos ejemplos. Vamos a ver ahora más. Body es el código dentro de la función y environment la estructura de datos que determina cómo la función se encuentra, cómo la función encuentra los valores asociados con los nombres. Esto de environment es un poquito más complejo, no vamos a entrar mucho en detalle porque es lo menos que utilizamos, pero básicamente es en donde yo encuentro, dónde se encuentra localizada esa función. Porque eso es importante. Porque si hay dos funciones con el mismo nombre, hay un conflicto. Para evitar ese conflicto, tú le dices, función, ¿de dónde provienes? Y ahí entonces se evita ese conflicto. Por eso es importante el ambiente. Si observan acá, aquí yo aprieto ambiente, tengo el global environment, pero tengo muchos otros ambientes. Observen que dice package dataset, package util, así sucesivamente. Pues dentro de cada paquete hay muchas funciones.
que en cierta medida tratamos de darles nombres diferentes, pero ya con tantas funciones hoy en día hay conflictos y hay diversas maneras de evitar ese conflicto. Y una de ellas es básicamente llamar el paquete, decirle utils read.csv. Si hubiese otro read.csv y yo quiero utilizar el de utils específicamente, pues yo le digo, mira, esta función está en este ambiente que es un paquete que se llama utils. Pero el sistema de ambiente en R es un poquito complejo y es una teoría en sí particular. No vamos a tocar mucho eso, pero lo importante del ambiente es exactamente lo que vamos a mencionar. Ayuda a evitar el conflicto y determinar dónde se encuentra esa función. Ahora, formats. La lista de argumentos que controla cómo utiliza la función. Vamos a tener el ejemplo de LM nuevamente. Y como argumentos tenemos fórmula, data, subset, weight, any adult action, que lo vimos aquí en el help. Mírenlo aquí. Aquí están los formats. Son esos argumentos. Mírenlo aquí. Estos son los argumentos. Básicamente, lo que ustedes están viendo en esta pantalla es una lista de estos argumentos. Y este es el format. ¿Ok? Ahora, lo otro es el body. ¿Qué es lo que hace esa función? Pues LM hace todo esto y más. Ahora, en cierta medida ustedes no tienen que entender cómo se hizo esta programación. ¿Por qué? Porque ustedes no son programadores. Ustedes van a utilizar, ya otras personas pasaron mucho tiempo de que esta función fuese eficiente, ideal, fácil de utilizar. Y hay otros paquetes también que facilitan mucho más la utilización de modelaje u otras funciones. Ahora, si ustedes son matemáticos y ustedes dicen, espérate, esta función me hace lo que yo quiero hasta cierto punto, me hace un modelo de regresión lineal, pero realmente lo que yo quiero es un modelo penalizado. Ustedes agarran la función, por eso es un paquete open source, por esta misma razón, porque ustedes pueden ver lo que sucede. Pues tú agarras esta información y ya tienes un adelanto. R-script. Y le dice mi LM. En mi LM, entonces ustedes comienzan a modificar la función. No es que vayan a hacerlo ahora, ¿verdad? Porque nuevamente, nuestro objetivo, por lo menos el mío, es analizar datos para generar información. Yo no soy desarrollador de software. Esto más lo hacen desarrolladores de software o estadísticos que en cierto momento dijeron, mira, en R esto no existe. De hecho, una de las grandes ventajas de R es que nuevos adelantos en la estadística y en la matemática se implementan de manera inmediata y son evaluados por muchos científicos a través del mundo. Es una de las mayores ventajas, especialmente sobre los paquetes closed source como Stata, SPSS, SAS, que depende de un ciclo de desarrollo de esas compañías. Aquí no, aquí los matemáticos comienzan a desarrollar y hay miles de personas ayudando para que esto funcione bien. Lo importante es el conocimiento. Esto es parte de una función, tiene un cuerpo. Ustedes saben qué es lo que es. Pueden conocer qué están ejecutando. Y finalmente, el ambiente, que es el ejemplo que le di ahorita. ¿Dónde se encuentra esa función? Como observan, le digo environment LM
y me dice, él está en el namespace donde se encuentra es stat, el paquete stat. Y eso, ¿verdad? Esto ya es un concepto bien de programación. Yo creo que con eso es suficiente. Y pueden ir, si les interesa más tal detalle, pueden ir a la literatura.